Dios les bendiga, hermanos, hermanas, preciosos y preciosas de Dios, se ven lindos desde aquí. Ojalá yo me vea la mitad de lindo que se ven ustedes desde aquí. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, iniciamos una serie de estudios sobre la fe. Algunos me han preguntado que si terminaríamos con las bienaventuranzas, y terminamos con las bienaventuranzas porque las dos últimas bienaventuranzas no aplican para nosotros en este momento. Ojalá nunca apliquen, pero difícilmente en Costa Rica tendremos que enfrentar una persecución por razones religiosas. Hace unos días me preguntaba un pastor amigo que si en Costa Rica podemos rebelarnos al estilo John MacArthur en Estados Unidos o Dante Gebel, que dijeron no abrimos, uno dijo no abrimos y otro dijo abro porque abro y punto. Y yo le explicaba que en Costa Rica nosotros no tenemos persecución política. Esto es una prueba, ¿verdad? Posiblemente en Cuba o en otros lugares no puedan tener esta reunión. Nosotros sí. Entonces, ha puesto el Señor en mi corazón que tenga algunas enseñanzas acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Significa que nosotros tenemos que creer en algo que esperamos y en algo que no vemos. Efectivamente, creemos en Dios a quien no vemos y que no necesitamos ver, porque Él es nuestro Dios y pruebas nos ha dado de eso. Al final de la enseñanza, si el Señor me lo permite, yo voy a contar un testimonio de cómo esta misma semana el Señor me ha mostrado su poder en cuanto a respondernos. Vamos a explorar algunas historias de la Biblia que nos van a ayudar a entender algunos principios de la fe. Siendo que la fe es la certeza de lo que se espera, hoy vamos a estudiar acerca de la historia del nacimiento de Isaac y los pormenores anteriores a su nacimiento. Y cómo en este texto que incluye a tres personajes muy interesantes, un cuarto que está por ahí, pero a Agar, a Isaac, a Abraham, a Sara, ellos tienen toda una historia juntos, pero hoy vamos a concentrarnos en Abraham, Sara y Agar. Es tremendo cómo a veces nosotros, siendo cristianos, conociendo las promesas de Dios que están en su palabra, nos es difícil permanecer incólumes en la fe. A veces flaqueamos en la fe. A veces hay momentos en los que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa que no me escucha? A veces nosotros tenemos momentos críticos en los que nuestra fe flaquea, y es ahí donde debemos aplicar este principio que hoy vamos a estudiar, que se llama dependencia absoluta de Dios. La dependencia absoluta de Dios tiene que ver con que usted crea en Dios y en su palabra, a pesar de que todo parezca imposible. Esta es nuestra enseñanza de hoy. Vamos a aprender que hay que depender absolutamente de Dios y su palabra, a pesar de que todo parezca imposible. Cuando todo parece imposible, debemos seguir creyendo. Ahora, importante es que usted y yo conoceremos las promesas de Dios para nosotros si escudriñamos las Escrituras. Por ejemplo, las Escrituras dicen, no te dejaré y no te desampararé. Hermanos, posiblemente muchas veces usted se ha sentido desamparado, desamparada, dejado, dejada, pero sepa que la Biblia dice, no te dejaré y no te desampararé. Significa que Dios nunca te ha dejado. Tus sentimientos te han dicho, tus emociones te han dicho que estás abandonado, pero no es la realidad. Jesús dijo en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la más intensa soledad, ahí está el Señor con usted.
En la más trágica circunstancia, ahí está el Señor con usted. El amor de Dios es infinito y Él sabe corresponder a los que le buscan. Dice Hebreos en el capítulo 11, también que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le halle y que es galardonador de los que le buscan. Esta segunda parte es vital que la entendamos. Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando hablo hoy acerca de este tema, quiero que usted se enfoque en las promesas de Dios que están en la Escritura. No tanto en las promesas o en las palabras que Dios le ha dado a través de otras personas, porque son engañosas. A veces la gente habla porque Dios le dijo un mensaje para usted y es muy lindo. A mí me ha pasado. Es hermoso cuando alguien que tiene el don de profecía se acerca y te dice, esto te dice el Señor. Es muy lindo, pero a veces el corazón de las personas los engaña y tienen una profecía que no viene de parte de Dios, sino de sus corazones. Tenemos una linda hermana que está orando para que el Señor le ayude a vender su casa. Una casa muy grande, muy cara, muy difícil de vender. Ella está orando para que Dios le ayude a vender su casa. Y alguien en ese proceso vino y le dijo, es que Dios no ha hecho que se venda tu casa porque Dios tiene un ministerio para usted que usted va a desarrollar en esa casa. Esto te dice el Señor y vas a empezar un ministerio así y así. Lo curioso es que alguien falló porque vino un comprador para la casa, pagó la prima y dijo, ¿cuánto necesita para salir de su casa? Y ella dijo 1 año o 6 meses o algo así. No importa, yo espero, usted haga lo que tenga que hacer y el otro año firmamos, me voy y yo vengo con la plata. Alguien falló. ¿Falló Dios en mandar un comprador y contestar la petición de la hermana? ¿O falló el profeta que dio una palabra que no era de Dios sino de su corazón? Por esa razón, hoy quiero que usted se enfoque no en lo que han dicho otras personas, que como le digo, cuando es genuino, cuando es de Dios, como el testimonio que le contaré al final, es de mucha bendición. Pero básicamente nosotros debemos centrarnos en su palabra y en lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, usted está pasando una situación difícil, una situación muy complicada. Recuerde que Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Recuerde que en su palabra está escrito, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde que Él dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Recuerde todas las promesas de Dios, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Y a esas promesas es a las que me quiero referir, porque hoy cuando estudiamos este texto, veremos que si Sara hubiera esperado en la palabra de Dios, dicha directamente a ella y a Abraham, muchas cosas negativas que ocurrieron no hubieran ocurrido. Les invito entonces a leer con nosotros Génesis capítulo 16, verso 1 al 6, y una muchacha bonita con la que yo me casé hace 33 años nos va a ayudar a leer. ¿Tita? Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano,
haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. A veces en la iglesia hacemos proyectos a los que les ponemos nombre. Por ejemplo, si hacemos un proyecto que se llame Déboras, posiblemente estaremos pensando en una reunión para mujeres, para edificación mutua de las mujeres. Si hacemos un proyecto que se llame Gedeón o Gedeones, posiblemente estaremos pensando en hombres que quieran luchar por la palabra del Señor y por el reino de los cielos. Si hacemos un proyecto que se llame Andrés, posiblemente estaremos hablando de evangelismo. Aquí hay un proyecto al que yo quisiera invitarlo a usted a que no se integre. A veces con los otros proyectos le digo, intégrese. De hecho, en poco tiempo habrá un proyecto para varones y hay un hermano que los estará llamando a los varones para integrarlos. Si usted quiere participar, póngame un mensaje. Ese proyecto va a ser muy bonito, pero en este proyecto, que yo le voy a decir ahora, quisiera que nadie se integre, por favor. Es el proyecto Ismael. El proyecto Ismael es un proyecto que ideó Sara para ayudar a Dios. La gran pregunta es, ¿Dios necesita que lo ayudemos? Decía mi padrastro, que era predicador, muchos quieren empujarle la carreta a Dios y Dios no tiene carreta ni necesita que lo empujen. ¿Sabe, hermano? Todos enfrentamos circunstancias difíciles en la vida, muchísimas. Ahora el hermano Omar hablaba de estas personas que ayer tuvieron que sepultar a un familiar y muchos están yendo a hospitales, otros están con problemas económicos. Esta pandemia ha sido como un terremoto social en el cual hemos perdido muchas cosas. Pero antes de la pandemia no era diferente. Hermanos sufriendo situaciones difíciles y el apóstol Pedro dice, hermanos, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña les está sucediendo cuando vienen pruebas. Sepan que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos alrededor del mundo. Ya por ser de la naturaleza que somos, por ser humanos, tendremos que enfrentar sí o sí adversidades. Cuando pienso en las personas que han estado antes que nosotros, ¿sabe? Aquí hay muchachos que tienen 18 años, creo que Kendall tiene 18 años, ¿cierto? Sí. Aunque usted no lo crea, yo un día tuve 18 años y me veía tan guapo como usted. Sí. Vean mis fotos, me veía bien, porque todos hemos sido niños, hemos sido adolescentes, luego somos jóvenes. Un día, querido hermano Jordan, este es tu futuro. Tendrás 51 años y te verás un poquito jarriado, porque la vida va pasando y entonces preocupaciones que hoy tiene un hombre de 35, 40 años para llevar a sus hijos adelante, no las tenía cuando tenía 18 años. Y los que estamos hoy en 50, cuando lleguemos a 70 y 75, empezaremos a preocuparnos por otras cosas, pero en todas las épocas de la vida hay dificultades. ¿Qué va a hacer usted con las dificultades? Confiar en la palabra de Dios. Eso es fe, certeza de lo que se espera. Yo espero que Dios cumpla su palabra. ¿Sabes cómo cuando usted hace un negocio con alguien, verdad? Y entonces usted da una plata adelantada y quiere que le hagan un trabajo, o estos famosos planes vacacionales. ¿A cuánta gente le ha pasado que pagó el plan vacacional y cuando llegó allá no había nada? Un querido hermano que asistía a esta iglesia me llamó y me dijo, pastor, dígale a la iglesia, hay una gente que te llama a un restaurante y te ofrecen una cena y después te embaucan y cuando te diste cuenta firmaste, yo pagué 700,000 pesos, dice. Y cuando llegué al lugar no había nada.
Uno espera que uno deposita la confianza en alguien y cumpla su palabra. Pero ¿cuántos aquí les ha pasado que han esperado que alguien cumpla su palabra y han depositado su confianza en esa persona y les ha fallado? A mí me ha pasado. Tengo 100, bueno, no 100, unas 20 historias de eso. Y estoy seguro que usted también, pero la buena noticia es esta. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. El Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampararás la obra de tus manos. Él, cuando ha dicho que algo hará, hará. Si Él dijo que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo, aunque usted esté solo en un desierto, ahí está Dios. Hermanos amados, podemos confiar en su palabra que dice: no te dejaré y no te desampararé. Podemos confiar en su palabra que dice: Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Podemos confiar en su palabra que dice que aquellos que meditan en su palabra harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Por eso la insistencia del pastor de que leamos la Biblia juntos, volvamos a leerla, leámosla, vamos adelante, hay que leerla. ¿Por qué tanta insistencia? Porque quiero que usted prospere. Porque la Biblia dice que el que medita en su palabra hará prosperar su camino, todo le saldrá bien. Veamos el caso de Sarita, la inventora, la fundadora del proyecto Ismael. El proyecto Ismael fue creado con la intención de ayudar a Dios. Es que habían pasado 10 años desde que Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Y Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, tenía 86 años. Ahora usted dirá: bueno, pastor, eso no es anormal. Los sexólogos dicen que un hombre de 86 años puede, depende de sus condiciones físicas, engendrar un hijo. Ok, está bien. Pero ¿qué le parece Sarita? Dios le había dicho a Sarita que iba a tener un hijo, se lo dijo cuando ella estaba cercana a los 75 años. Pero cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre, Sarita tenía 65 años. Yo me imagino que algunas de ustedes que están aquí, que tienen más de 15, ¿verdad? Digamos, más de 15. Si les dicen que van a quedar embarazadas otra vez, se les para la peluca, ¿verdad? Yo creo que algunas de ustedes, si se les suspende una visita que tienen periódicamente, se les para la peluca, porque ya uno de 15 para adelante, no, la verdad es que estoy hablando de las mujeres mayores, pero digo 15 para que no se sientan mal. Ahora imagínense Sarita, con 65 años le dicen que va a ser madre. Tremendo. Pero había un anhelo en el corazón de ella. Más que el susto, estaba esa necesidad de la mujer de ser madre. Todas las mujeres sueñan con ser madres. Y ella ve que pasan los años, primero ve que pasan los meses y nada, y luego pasan los años y nada, y llegando al 10º mes, aquí en el capítulo 16, ella se dio cuenta de que nada estaba pasando. Y dice: pero oiga, pero este pobre ancianito, este pobre Abraham, por mucho que lo intenta, no sirve. No estamos quedando en cinta, nada. Dios dijo, pero este pobre, seguro que Dios no contó con que este ya no sirve. Algo así estaba en la mente de Sarai. Y entonces ella dijo: bueno, aquí hay que idear un plan. Vamos a ver si soy yo o es él. Y entonces le dijo a Abraham: oiga, Abraham, ¿ha visto esa muchachona que nos ayuda en la casa a limpiar y a barrer y a planchar y a cocinar? Esa egipcia es mía. Tengo un chiquito con ella. Aquí hay muchas cosas que hay que prestar atención. ¿Qué esposa hace eso? ¿Qué esposa le dice al esposo: mira, como yo no puedo quedar embarazada, tener un hijo con mi empleada? Segunda cosa que hay que ver: ¿qué hombre de Dios que teme a Dios camina en esa dirección? Porque aunque habían atenuantes que vamos a ver ahorita, iba en contra de la voluntad de Dios.
estaba ignorando la promesa de Dios y estaba entrando en una condición de pecado. ¿Sabe? Sarita le da unos argumentos a Abraham. Ella tenía como cuando uno va a hacer algo que no está correcto, ¿verdad? Y uno dice, no, pero es que es esto y esto y esto. Yo tengo razón por esto y esto y esto. Y la gente muchas veces hace cosas malas, cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero tiene 100 justificaciones. Yo, cuando le pregunto a la gente que por qué no viene a la iglesia, que dejé de hacerlo hace muchos años, dejé de hacerlo por una sencilla razón. Sus justificaciones eran tan buenas para no venir a la iglesia que yo me sentía el peor de los pastores, inconsciente y desconsiderado. ¿Cómo que usted no pudo venir a la iglesia porque se levantó tarde? Tiene usted razón, duerma todo lo que pueda, porque esa es una muy buena razón. Y yo me acuerdo que una de las razones por las que dejé de preguntar fue por eso, porque cuando alguien quiere hacer algo, lo hace y pone todas las justificaciones que quiera. Recuerdo a Lorenzo y a su esposita Anita, que para venir a la escuela dominical tenían que salir a las 5 de la mañana y cruzar 7 veces el mismo río, porque vivían allá metidos en la montaña, pero nunca faltaron a la escuela dominical. Eso fue en Jicaral. Yo los conocí y me bendijo tanto. Y usted dirá, bueno, es que cuando uno es muchacho hace cualquier cosa. Sí, claro, él tenía 80 y ella 78. Y todos los domingos venían a la iglesia, caminaban 7 kilómetros por el medio de la montaña y atravesaban un río 7 veces. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Sarita quería tener un hijo a como diera a como fuera. Y entonces argumenta, pone sus justificaciones y le dice a Abraham, versos 2 y 3. La primera razón Abraham es teológica. Te voy a hablar de teología. Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué clase de teología usó Sara ahí? O sea, nos dio una clase magistral de teología. El Señor es el que decide todo en este mundo. Y Él tomó la decisión de hacerme estéril. Como clase de teología es muy buena. Dios está siempre en control. Es muy buena clase de teología. Nunca la pierda de vista. Pero era una justificación para hacer algo malo. La segunda era cultural. Bueno, aquí en Costa Rica se usa que si uno quiere no paga impuestos y hasta puede dar una mordida por debajo para que le ayuden. Aquí en Costa Rica se usa que si yo quiero que me vean en el hospital Calderón Guardia, pero no vivo allá, voy y le pido el recibo de la luz a un vecino y digo que vivo ahí. Y eso no es malo, eso porque Dios sabe que si yo no hago eso, no me atienden en el hospital Calderón Guardia. Me mandan al de Alajuela y ahí me puedo morir. ¿Ves las justificaciones? Siempre tenemos una justificación para algo. Pastor, es que si yo no le mentía a mi marido, iba a haber un gran problema. Y ese tipo de cosas son las que argumentó Sarita. Sarita dijo lo que culturalmente era aceptable. Dijo, tenga un hijo con mi sierva, porque eso es culturalmente aceptable. Yo podría tener, el hijo que ella tiene será mío. Era culturalmente aceptable, pero no delante de los ojos de Dios. Porque si hubiera sido la forma que Dios eligió, desde el principio Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, tu esposa es estéril, yo quise que fuera estéril, tome usted por concubina a su sierva y tenga un hijo con ella, al fin y al cabo siempre va a ser de Sara. Si hubiera sido la voluntad de Dios, Él lo hubiera dicho, pero no era la voluntad de Dios. Sarita puso sus argumentos, hasta legal era, y se la dio a su esposo y no hubo problemas legales porque legal era. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno, mediante sus argumentos, busca torcer el brazo de Dios? Busca ayudarle a Dios y no, Dios no está haciendo nada con este asunto, ya voy a tener que hacerlo yo. Conflictos. Ese es el resultado, conflictos.
sufrimiento, aflicción. Y este conflicto que se creó a partir de la decisión de Sara de embaucar a su esposo y de la falta de liderazgo e integridad de Abraham, se generaron demasiados conflictos. Esposos que están aquí, escúchenme por favor. A veces sus esposas, estresadas por alguna circunstancia, puede que le propongan hacer algo que no está correcto. Dígale que no. Porque hay que obedecer a Dios, porque hay que ser íntegro. Ahora, como las esposas sintieron un bajonazo de presión, voy a decirles, esposas que están aquí, a veces sus maridos, estresados y angustiados, querrán proponerles que ustedes hagan algo que va en contra de la voluntad de Dios. Dígale que no. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una característica del cristiano es su integridad. A Abraham le faltó integridad aquí. Él había hablado con Dios frente a frente, cara a cara, y Dios le había hecho la promesa, y él atendió a la angustia de su esposa y a ese proyectito que ella se inventó y cayó en la trampa. ¿Y sabe qué, hermano? Las consecuencias fueron terribles. La primera consecuencia fue que se dio un conflicto entre Agar y Sara. Verso 4 dice que cuando ya Agar vio que estaba embarazada, empezó a ver a la señora como que ya, ¿no?, la menospreció. Eso fue duro para Sara, imagínense, que la muchacha que va a tener un hijo de su marido empiece a menospreciarla. Luego entonces vino el conflicto de Sara con Abraham, porque en el verso 5 Sara le levanta el problema, la bronca a Abraham y le dice: usted embarazó a esa muchacha y ahora ella me mira con menosprecio. Juzgue Dios entre usted y yo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Si usted hubiera tenido más pantalones y no lo hace, entonces yo no estaría en este problema. Cierto que yo estaba angustiada, pero usted debió pararme, porque ella le dice: juzgue Dios entre usted y yo. Y Abraham, que cuando hicimos el estudio de Génesis hace unos años, nos llevó 2 años, jueves a jueves, estudiar Génesis, vimos que Abraham era de poco carácter. Era un buen hombre, era un hombre de fe, pero con poco carácter. Porque entonces Abraham, en lugar de decir: qué vaina, mire, voy a resolverlo, déjame hablar con ella y ponerla en su lugar, y que se ubique la muchacha y que ya pare esta situación. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo: no, mira, hagamos una cosa, hacete cargo vos de eso. ¿Cuántas veces las esposas han escuchado a su marido decirle: hacete cargo vos de eso? Hermanos amados, el liderazgo espiritual en la casa es del esposo. Así lo diseñó Dios, así debe ser. Y cuando un marido dice a la esposa: arreglalo vos, pierde admiración de su esposa, porque a las esposas les gusta que los maridos marquen el rumbo, tomen decisiones, se porten varonilmente. Y Abraham no lo hizo. También cuando los varones no toman decisiones y no marcan el rumbo, están perjudicando a su familia. Están dejando en manos de la esposa una decisión que ellos deben tomar, la responsabilidad es de ellos. Y Abraham, al tomar esta decisión, hizo algo inesperado. Hizo que brotara la crueldad de Sara. Dice la Escritura que entonces Sara, como ya Abraham le dio luz verde, afligía a Agar. Este es el tercer conflicto, ya no es Agar-Sara, sino que ahora el conflicto es Sara y Agar. Y la palabra en el original griego significa que le daba trabajos excesivos y pesados, y la lastimaba físicamente y la lastimaba mental y emocionalmente con el fin de que fuera menoscabada en su personalidad, en su vitalidad. La apabulló, la amuinó, le hizo mal.
Esto hizo nuestra querida Sara, a quien muchas veces hemos elevado. Hoy tenemos que decir, hizo algo terrible. Agarró a esta pobre muchacha y la puso como estropajo. Pero es responsabilidad de Abraham, que no tomó la decisión correcta, que llevó a Sara a sacar su crueldad. Hermanos amados, y el último conflicto que se presenta a raíz de la mala decisión de Abraham de faltar a la integridad es el conflicto árabe-israelí. Hoy, hasta el día de hoy, los árabes que son descendientes de Ismael e Israel tienen un conflicto de muerte. Miles de muertes diarias por una mala decisión. Quiero preguntarle a usted, varón, ¿sabe usted hasta dónde llegarán las consecuencias de las decisiones que usted tome hoy? Quiero exhortarle a que usted deje de decir a su esposa, resuelva usted, y empiece a resolver usted. Empiece por cosas pequeñas. Un día usted dígale a su esposa, mi amor, queremos ir a comer. ¿A dónde quieres ir? Y vea la respuesta de su esposa. Casi siempre te va a decir, no sé, ¿a dónde querría ir usted? Yo estoy seguro que posiblemente decisiones tan pequeñas como decir, me parece que deberíamos ir a tal lugar, puede ser que empiece a ayudarle a usted a tomar decisiones. No te digo que impongas tu voluntad, te digo que dejes de endilgarle a otros, de endosarle a otros las decisiones, porque esas decisiones que tomamos tienen consecuencias. Ahora, puede que usted esté en una situación difícil y recordando las promesas de Dios, usted, como Sarita, diga, tengo razones suficientes para hacerlo a mi modo, porque me pongo a esperar en Dios y Dios, y todo el mundo dice que Dios llega en el minuto 59, en el segundo 59, yo no puedo esperarme tanto. Algunos de nosotros no podemos esperar tanto y damos un paso en falso. Así hay gente que se casa mal, así hay gente que se va del país a sufrir, así hay gente que cambia de trabajo, así hay gente que cambia de casa, de carro, hay gente que toma decisiones incorrectas con su salud porque no esperaron en Dios. Hay que esperar en Dios. ¿Qué pasa si yo espero en Dios? Quiero invitarlos a que leamos Génesis capítulo 21, versos 1 al 7. Y Tita me va a ayudar otra vez. Génesis 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esta es la otra cara de la moneda. Visitó Jehová a Sara. Una mujer de 89 años concibió. Una mujer de 89 años concibió. ¿Qué es lo que me dice a mí cuando yo pienso que una mujer de 89 años concibió? No queda más remedio que pensar en el maravilloso poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Hermanos, donde los doctores dicen no, Dios dice sí. Y si Dios dijo sí, anteayer fui a que me viera el cardiólogo y me hace mucha gracia todas las veces que me ve cómo se sorprende de lo bien que estoy. ¿Quién hizo eso? El Señor. Resulta que ellos me dijeron a mí que no había forma de resolver mi problema, que no había cómo meter una válvula ahí, que era imposible. El Señor lo hizo posible. Ellos esperaban hacer el intento, pero no tenía
mayores posibilidades. Ahora estoy diciendo cosas que muchos de ustedes no saben. Ayer me decía mi esposa, recordando las muchas lágrimas que derramamos en ese proceso, que nadie supo, pero la posibilidad era mínima. Y los doctores decían una cosa, pero Dios dijo otra. Así ocurre con Sara. Para el hombre era imposible, humanamente es imposible, para Dios es posible. Es como aquel que está esperando que Dios le dé una casa propia. No tengo fondos, no tengo ahorros, no soy sujeto de crédito, ni papa. En este mundo parece que eso de que yo tenga casa propia no va a ser en este mundo. Voy a esperar la mansión celestial. ¿Por qué? ¿Acaso no dice la Escritura, hubiera desmayado si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? ¿Ves? Es ver la bondad de Jehová aquí, en la tierra de los vivientes. ¿Estás esperando una casa propia? Sigue esperando. Confía en Dios, clama a Dios. Si es su voluntad, Él te la dará. Porque así es Dios. Confía en su palabra y entonces verás como Sara la visitación de Jehová. Visitó Jehová a Sara. La visitación de Jehová es para todo aquel que a Dios le cree. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada, nada. La segunda cosa que vemos en este momento es que la respuesta de Dios fue según la promesa que Dios había dado, no según los pensamientos de Sara o de Abraham. ¿Sabe, hermano? Es lindísimo, yo lo animo a que usted se alinee a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que es agradable y perfecta. Lo que Dios ha planeado para usted es agradable y perfecto. El camino que usted tenga que caminar, aunque sea difícil, camínelo, porque ese es el camino de Dios para usted. Es agradable y es perfecto. Lo tercero es que fue en el tiempo de Dios. Sarita se adelantó 13 años, porque cuando Abraham circuncidó a Isaac, también circuncidó a Ismael, y ya Ismael tenía 14 años. O sea que esto había ocurrido, sí, hacía 14 años contando el embarazo. Ella se adelantó, no pudo esperar. Yo lo animo. Hermano, a veces parece que el tiempo es muy largo, pero aprenda a esperar en Dios, porque la promesa de Dios está ahí. Entonces habrá visitación de Dios, en el poder de Dios, según el plan de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Y sabe cuál es la cuarta cosa? Trajo alegría. Ella dice, me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Quién le diría a Abraham que Sara le habría de dar un hijo? ¿Y quién le diría a Abraham que yo habría de dar de mamar a los 90 años? Usted, como Sara, podrá decir un día, ahora entiendo. Y me río, me da gozo, porque veo la mano de Dios, la visitación de Dios llegó a tiempo y en el plan de Dios, según la promesa de Dios. Y cualquiera que escuche lo que Dios hizo conmigo se va a reír conmigo. ¿Quién diría que yo, que no tenía ninguna posibilidad, Dios lo hizo posible para tener la promesa de Dios en mi vida? Hermano, así es como debemos creer. Nuestra enseñanza de hoy nos lleva a un principio: depender absolutamente de Dios. Es mejor esperar en Dios y no tratar de ayudarle. Haga un proyecto de vida que se llame fe. Y a ese proyecto sí los quiero invitar a todos. Los que quieran inscribirse, inscríbanse. El libro está en el reino de los cielos. Se llama Hombres y Mujeres de Fe. Creerle a Dios y esperar en Dios y confiar en Dios en todas las circunstancias, porque Él prometió, no te dejaré y no te desampararé. El Señor me permite contarles lo que les dije al principio. El día 22 de septiembre, a las 11 de la noche, sentado en el sillón de mi sala, con mis manos sosteniendo mi cara y con muchas lágrimas, le dije al Señor: Señor,
Estoy a punto de hacer un negocio con mi casa, pero no tengo paz. Si estoy cometiendo un error, yo necesito que me lo digas, pero necesito que me hables por alguien externo, no por Tita, porque ella conoce que yo estoy inquieto, no por mi corazón, no por mi mente, porque yo puedo confundirme entre la voz de Dios y mi voz, que a veces pasa. El día 23, en la tarde, como a las 6 de la tarde, me llamó un hermano, de esos hermanos que son muy pocos de decir, el Señor me habló, y me dijo: pastor, escuche esto, porque Dios conoce todo antes de que acontezca. Hace 15 días el Señor me puso a leer un libro de la Biblia, y usted sabe que eso nunca me ha pasado, nunca, nunca, nunca. Y lo leí 5 veces, y todas las veces el Señor me dijo: llame al pastor y dígale esto. Y es el libro de Ageo. Y cuando hoy en la tarde, dice, me fui a sentar al corredor, el Señor me dijo: léelo otra vez, y lo leí. Cuando terminé me dijo: llámalo hoy, de hoy no pasas. Entonces, pastor, lo estoy llamando, quiero que me explique cuál es la aplicación del libro de Ageo para mi vida. Ya yo le expliqué, se la voy a explicar en 2 palabras. El libro de Ageo es una exhortación al pueblo de Dios que se ha despreocupado de la casa de Dios para invertir en sus propias casas. Fin. Ese es el libro de Ageo. Y luego él me dijo: bueno, pastor, eso es una cosa. La otra cosa, el Señor me dio una palabra para usted. No salgas de tu casa en este tiempo. Mañana 24 yo haré un milagro. Ustedes vieron que yo puse que estaba buscando una casa, y es que tenía un comprador y el negocio parecía bueno, pero yo no tenía paz. Entonces yo dije: ok, Dios acaba de contestar mi oración, no voy a ser como el tipo que estaba en el techo en una inundación y le pasó una lancha por el lado y trajeron un helicóptero y todo, y él no se quiso montar. Yo dije: yo pedí a Dios que alguien de afuera me hablara, y por la persona que es, tiene que haber sido Dios. De hecho me dijo: nunca lo he dicho. Mi hermano vino y conversé con el hombre, le dije: vea, pasa esto, así, así, así. Y entonces el hombre me dijo: yo no soy una mala persona, por eso le voy a aceptar. Quiero decirte algo: cuando hablas con Dios, realmente Dios te escucha. Cuando hablas con Dios, realmente Él te contesta. Y te he contado el testimonio para que creas que si clamas a Dios, Dios te contestará. Y vamos a depender absolutamente de Dios. Quisiera que levanten la mano todos los que quieren integrarse al proyecto Fe que hay en los cielos. Levante su mano si usted quiere hacerlo. Vamos a orar. Señor, ves a todos los hombres y mujeres que están hoy aquí con su mano levantada diciendo: yo quiero creer y depender absolutamente de Dios. Quiero que vea sus corazones y quiero que los ayude, Señor, para que en medio de las luchas y las pruebas puedan sostenerse firmes en la fe. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me bendice tanto verlos en la casa del Señor. Junto a la puerta está la canasta de diezmos y ofrendas. Si usted se ha descuidado en esa área, le exhorto en el amor de Cristo a que retome su apoyo a la casa del Señor. Pueden ir en paz. Nos vemos aquí el sábado y el domingo si Dios quiere. Y el jueves conéctese a la transmisión a las 7, 10 para las 7, y por favor compártala. Viera que ha sido de mucha bendición para los que la han escuchado en otros países también.